Bienvenidos alumnos a esta nueva clase de economía en video. Vamos a estar desarrollando el concepto de economía positiva y economía normativa. Empecemos. La economía, así como se divide en dos grandes ramas, microeconomía y macroeconomía, también tiene estas dos divisiones, economía positiva y economía normativa. A su izquierda ven las definiciones de economía positiva. La economía positiva es aquella que simplemente observa o describe, es decir, muestra un problema económico, un problema en donde existen necesidades abundantes y recursos escasos para satisfacerlas. Por ejemplo, si ustedes observan en alguna página web donde dice la inflación de marzo fue del 1%, simplemente nos está informando, es decir, nos está observando y diciendo que la inflación del mes de marzo fue del 1%. No existe una opinión de eso, no existe una recomendación de cómo solucionar ese problema económico, de qué debe hacerse o qué no debe hacerse, y no existe una calificación de si eso es bueno, malo, justo o injusto. Simplemente está describiendo un fenómeno económico. Por debajo dice que el cronista, en una página web, por la sequía se estima que la producción de soja pierde 3.700 millones de dólares. También nos está informando, describiendo u observando un problema económico que se está generando, en este caso, en la oferta de un bien que sería particularmente de la soja. En el siguiente caso, Clarín dice: cada día que pasa hay 2.000 nuevos pobres. También, en este caso, simplemente nos está describiendo, informando cuál es el problema económico. No existe una calificación, ni un juicio de valor, ni una opinión respecto de esto. Es economía positiva. Economía positiva. Ahora, si vamos a observar en el margen derecho, observamos que se trata de economía normativa cuando existe una opinión o un juicio de valor sobre un problema económico. Cuando se realiza una recomendación o una sugerencia de qué hay que hacer o qué no hay que hacer para solucionar ese problema económico, o cuando se califica de justo, injusto, bueno o malo lo que está sucediendo. En ese caso estamos hablando de economía normativa. Cuando suceden estas cosas, estamos hablando de economía normativa. Por ejemplo, vemos abajo, es decir, en el extremo izquierdo, en la parte inferior, coronavirus. Desde el gobierno admiten que es evidente que está aumentando la pobreza. Y en este caso hay una opinión de alguien del gobierno, ¿sí? Entonces, desde el gobierno nos están diciendo de que aumenta la pobreza, ¿sí? Esto es economía normativa, ¿sí? Porque hay una opinión de alguien, en este caso, por parte del gobierno, ¿sí? Un ejemplo
que tenemos también nos dice que la inflación de febrero fue elevada y llegó al 1%. En ese caso, hay una opinión también, ¿sí? Hay algo que nos está diciendo que no solamente es del 1%, sino que fue elevada. Hay una calificación y llegó al 1%. Bien, vamos a analizar algunos casos. La caída en las ventas. Se registraron bajas del 12,5% en supermercados y de 16,3% en shoppings. En este caso, sí, estamos hablando de que nos muestran unas estadísticas de las bajas en las ventas que se están observando. No existe una opinión, ni un juicio de valor, ni una recomendación de qué es lo que debe hacerse. El freno al consumo minorista mostró su mayor impacto sobre el año final del año pasado. Los datos de noviembre del INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, también reflejaron una caída interanual del 12,7% en autoservicios mayoristas. En este caso, simplemente estamos ante la descripción de un fenómeno económico, de un problema económico, ¿sí? El problema económico en este caso sería la disminución de la demanda, ¿sí? Bien, entonces estamos ante economía positiva. En este caso, el diario El Día nos dice que los vecinos se vuelcan a las opciones cada vez más económicas, los precios de la carne vacuna por las nubes y el consumo por el piso. Según un informe del sector entre marzo de este año y el de 2018, la caída ronda el 13,4%. La plata no escapa de esta tendencia. En este caso vemos que existe una opinión. La carne vacuna es muy elevada por las nubes y el consumo es muy bajo, se encuentra por el piso. Entonces estamos ante economía normativa. En este caso dice que el Fondo Monetario Internacional recomendó fiscalizar, es decir, controlar más a los monotributistas y la evasión, el no pago del impuesto al valor agregado para mejorar la recaudación. Se debe a la caída de los ingresos fiscales del gobierno por la recesión y pide auditar al 20% de los contribuyentes, controlar al 20% de los contribuyentes, al régimen simplificado, que serían los monotributistas, y estima que las evasiones al impuesto al valor agregado representan el 3,7% del PBI. En este caso, existe una recomendación de qué debe hacerse para solucionar un problema económico. Estamos ante economía normativa. En pantalla podemos observar que dice que el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la inflación de febrero fue del 3,8%. El índice de precio del consumidor lleva acumulado un 6,5% en 2 meses, según el Instituto de Estadísticas. Simplemente está describiendo un fenómeno económico que es la inflación en un periodo que es el mes de febrero. No hay una opinión, no hay un juicio de valor, no hay una recomendación de qué debe hacerse, no está calificando esta situación. Entonces estamos ante economía positiva. El Banco Nación presentó líneas de créditos inclusivas para microemprendedores. El pasado martes 26 de febrero, el Banco Nación realizó un evento abierto a la comunidad para presentar
su nueva línea de créditos que busca acompañar a todas las personas que estén realizando una actividad, ya sea comercial, de servicio o de producción, y que estén necesitando apoyo financiero, es decir, de dinero, para hacer crecer o consolidar su microemprendimiento. Nos está informando, nos está contando de esta situación, de este apoyo del Estado para que aumente la oferta, ¿sí? La producción, la actividad comercial o de servicio. Entonces, simplemente nos está informando. Estamos ante economía positiva. En el siguiente caso, observamos que advierten que la suba en el precio de la leche es por falta de producción. El presidente de la sociedad rural alertó que hoy existe el mismo nivel de producción que hace 15 años y desde entonces se perdieron unos 2.000 tambos. Sin embargo, estimó que ese problema se resolverá en el corto plazo. Existe una opinión, en este caso del presidente de la sociedad rural, donde nos está hablando sobre la oferta de un bien en particular que es la leche. Entonces, en este caso estamos ante economía normativa. Bien, le agradezco su atención y espero sus consultas. No se queden con dudas respecto de economía positiva y economía normativa. Hasta un próximo encuentro.